El libro de Isaías es complejo tanto en su tamaño como en algunas teorías que lo rodean. Una de esas teorías gira en torno a la autoría del libro. Sé que para muchos de nosotros no cabe la menor duda que el libro, desde su inicio hasta su final, fue escrito por el mismo profeta, pero a partir del siglo XVIII, algunos eruditos escépticos de la Biblia empezaron a cuestionar y afirmar que Isaías no pudo ser el escritor de todo el libro, sino de una sola parte que recoge solo los primeros 39 capítulos del libro. Los otros restantes capítulos fueron escritos por otras personas, que pudieron ser discípulos de Isaías u otros profetas de otras épocas. Esta teoría es conocida como la postura de autoría múltiple, y sus argumentos se basan en el lenguaje literario que Isaías usa en una parte del libro y el lenguaje que usa en otra, pero su argumento más fuerte es sobre la exactitud que muchas profecías de Isaías tuvieron muchísimos años después. Entre esas nos encontramos con la del rey Ciro. Isaías escribe el capítulo 44 y 45 de su libro entre los años 740 a 680 a.C., y los sucesos de estas palabras proféticas suceden muchísimos años después, es decir, en el año 539 a.C. Cuando sucede la caída de Babilonia a manos de Ciro, el rey ordena dar cumplimiento a las palabras que, muchísimos años atrás, había profetizado Isaías. Para los escépticos, esto sería algo impensable, por eso afirman que esto lo escribiría un profeta de la época de Ciro o de años posteriores a la caída de Babilonia, porque tal exactitud no puede ser posible. Pero muchos de nosotros sabemos que esa exactitud puede ser posible, porque sabemos de antemano que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tal como escribió el mismo Isaías en su libro, Dios es el único que puede predecir el futuro antes que suceda. Sumado a la inspiración de la palabra de Dios, que sería más que una prueba irrefutable para este caso, tenemos otra, la del erudito más grande de la historia de la humanidad. Este afirmó, sin ningún tapujo, que tanto la primera parte del libro de Isaías como la segunda parte, ambas proceden del puño y letra del profeta. Por lo tanto, no hay duda que todo el libro tiene un autor, y es Isaías. Si hablamos del libro de Isaías, tenemos que hablar de uno de los hallazgos arqueológicos más grandes del siglo XX. Sí, hablo de los rollos del Mar Muerto. Para aquellos que no tienen conocimiento, les cuento un poco su historia y su importancia. Para 1946, dos jóvenes pastores que pastoreaban sus ovejas cerca de la costa occidental del Mar Muerto se toparon con una cueva, y al entrar se percataron que había varias vasijas grandes que en su interior había elementos de cuero envueltos en lino. Los pastores tomaron las vasijas y fueron hasta Belén y se las vendieron a un comerciante de antigüedades de la ciudad. Este posteriormente se las vendió al sacerdote de la Iglesia Ortodoxa de Siria, ubicada en Jerusalén, y a un profesor de la Universidad Hebrea de esta misma ciudad. El profesor era un arqueólogo y fue uno de los primeros que reconoció la importancia histórica de esos elementos que habían encontrado aquellos dos pastores en aquella cueva. De la mano del profesor Eleazar, junto con otros arqueólogos, iniciaron excavaciones en la cueva donde los dos pastores encontraron las primeras vasijas y en otras cuevas cercanas. Y solo en la cueva 4, en la que se inició las exploraciones, encontraron más de 8.000 fragmentos que unidos daban más de 200 documentos completos. Durante años, las zonas aledañas a la cueva siguieron siendo excavadas y entre más excavaban, más rollos, papiros y documentos encontraban. Pero, ¿qué había en esos documentos y por qué estamos hablando de uno de los mayores descubrimientos de la historia reciente?
Resulta que lo descubierto en ese lugar era la colección más grande y más antigua hasta ese momento de manuscritos bíblicos, es decir, había documentos bíblicos entre papiros y fragmentos que databan incluso de la época del rey Usías. Y lo impresionante de esto es que el contenido de los rollos en su mayoría estaba completo. Si bien dentro de las vasijas fueron encontrados múltiples escritos apócrifos y pseudoepigráficos, los cuales los mismos arqueólogos e historiadores de la expedición lo incluyeron en el grupo de los escritos sectarios, la cantidad de contenido bíblico del Antiguo Testamento era abrumadora. Para que se hagan una idea de la gran importancia de este descubrimiento, los manuscritos y documentos de libros del Antiguo Testamento en hebreo, que estaban completos o semicompletos antes del descubrimiento, databan entre los años 900 y 1000 después de Cristo. Pero los manuscritos y documentos completos encontrados cerca del Mar Muerto expandieron nuestro conocimiento de las Escrituras 1000 años más, no solo de la época de la Iglesia primitiva, sino cientos de años antes de la llegada de nuestro Salvador. Ahora, ¿qué tiene que ver el libro de Isaías en este gran descubrimiento? Que uno de los documentos más completos, mejor conservados y de mayor antigüedad, fue del libro del profeta Isaías, es decir, que lo que hoy usted tiene en su Biblia es una copia de manuscritos fieles de la época de Jesús, algo que ningún otro libro antiguo en la historia de la humanidad tiene. A continuación, les comparto un fragmento de la película, Evidencia que exige un veredicto, del apologista e historiador cristiano Josh McDowell, donde da una explicación de la importancia de estos descubrimientos para las Escrituras y la fe cristiana. Otro concepto erróneo que tenía era en el área de la historia. Tenía la idea de que la fe cristiana era una especie de fe filosófica. En otras palabras, que era una serie de ideas o conceptos en que se creía. Pero después de estudiarla, descubrí que la fe cristiana es una fe histórica. Está basada en la vida de su fundador, Jesucristo, y sobre un evento en la historia, la resurrección. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo se define la historia. Pues yo defino la historia como el conocimiento del pasado basado en testimonio. Hay un problema con esa definición. ¿Alguien aquí sabe cuál es? ¿Es fidedigno el testimonio? Eso es. ¿Es fidedigno el testimonio? Entonces tomemos las Escrituras. ¿Son fidedignas? ¿Acaso se pueden verificar? ¿Se pueden investigar hoy día? Yo creo que sí. Bueno, está en su derecho, pero... Déjenme darles un ejemplo. En una clase de historia hice el comentario de que yo creía que había más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento que de cualquier 10 libros de la literatura clásica en conjunto. Y naturalmente el profesor se burló de mí. Yo le dije, a ver, ¿de qué se ríe, amigo? Y me contestó de la audacia de comentar en clase de historia que el Nuevo Testamento es verificable. Eso es ridículo. Y verán, a mí me gusta que una persona haga un comentario como ese porque puedo hacer esta pregunta y nunca he tenido una respuesta positiva en ninguna aula. Le dije, dígame, señor, ¿qué clase de pruebas utiliza usted en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y exactitud? Y lo asombroso fue que no tenía ninguna prueba para respaldarlo. Yo le dije, señor, yo tengo 3 pruebas. Una es la prueba bibliográfica. ¿Cuál es la distancia en tiempo del manuscrito original a la copia más cercana que tenemos hoy? Comprendan que la literatura en la antigüedad se escribía en material poco durable, así que la copiaban y recopiaban. Por ejemplo, desde el tiempo en que escribió Platón al manuscrito más cercano que tenemos pasaron 1200 años. Del tiempo en que Tucídides escribió al manuscrito más cercano pasaron 1300 años. De cuando escribió Heródoto, el conocido historiador griego, hasta el primer manuscrito que tenemos pasaron 1300 años. Y desde que Aristóteles escribiera su Poética hasta la fecha del primer manuscrito pasaron 1400 años. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, el cristiano se puede ufanar. Por ejemplo, tenemos un manuscrito a los 100 años, los papiros John Ryland, 125 AD. Luego tenemos los papiros Chester Beatty, 155 AD. Después los papiros Bodmer II, 200 AD. Estos contienen varias porciones de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos más evidencia dentro del factor tiempo que casi cualquier 10 obras clásicas de literatura en conjunto. La otra prueba que existe es esta. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Les diré, mientras más manuscritos se tienen, más fácil es reconstruir el original
y cotejar cualquier inexactitud. Veamos las fuentes seculares. De Platón tenemos 7 manuscritos. En otras palabras, todo lo que hay en la biblioteca de esta universidad sobre Platón viene de uno de 7 manuscritos. De Tucídides 8, de Herodoto 8. Todo lo que hay en esa biblioteca sobre Aristóteles y su poética viene de uno de solo 5 manuscritos que se hicieron 1400 años después de su muerte. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, tenemos más de 14,000 copias. Creo que las pruebas de que el Nuevo Testamento es digno de confianza son tanto más sólidas que las de cualquier obra literaria de la antigüedad. Ya hablamos de la autoría del libro y de la credibilidad histórica y gramatical que esta parte de las Escrituras tiene, pero sí hablamos de una característica en particular que tiene este libro y su autor, sin duda alguna, es Jesucristo. La evidencia más grande que podemos afirmar de la inspiración divina que tuvo el profeta al momento de escribir este libro es Jesús. Ningún otro profeta habló tanto en sus profecías del Mesías como Isaías, y a continuación te daré una narración con todas las referencias mesiánicas que Isaías profetizó acerca de Cristo. Su nacimiento sería virginal, y Emanuel, el nombre con el cual sería conocido. Habitaría en la región de Zabulón y de Neftalí. Juan prepararía el camino y lo anunciaría. Pero, aún así, su mensaje no sería entendido por la dureza del corazón del hombre. Sería el templo para los justos y la piedra de tropiezo para los injustos. En medio de las tinieblas vendría a ser la luz. Recibiría nombres divinos y su reino sería eterno. Estaría lleno de sabiduría y poder divino. Él sería la esperanza de toda la humanidad. Poseería las llaves del reino eterno de David, aunque también en sus manos poseería los clavos que aferraban nuestra salvación. Pero triunfaría sobre la muerte y a partir de aquí sería la piedra angular que nos sostendría. Jesús sería la puerta de salvación para los que no tenían salvación, pero a costa de esto, sería maltratado físicamente. Aún así, Dios lo exaltaría, porque a pesar de ser desfigurado, maltratado, afligido y rechazado, que no diría una palabra a sus agresores, pudiéndose salvar y no ser contado con los pecadores. Todo lo soportó por nosotros, para que, por su sangre y sus llagas, fuéramos sanados, y para que la luz del Evangelio y el poder del Santo Espíritu de Dios reposara sobre nosotros.